Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, por la bendición de poder ser, mi Dios, tus manos, tus pies, de poder, Padre mío, ser esos voceros que, mi Dios, llevan a tu pueblo esperanza, Señor. Oh Padre mío, tomar en nuestras manos las bendiciones que vienen de parte tuya, oh Padre mío, y llevarlas a donde, oh Padre mío, puedan ser usados de una forma que sean de bendición a otros y a otros hermanos en Cristo, Padre. Te damos gracias por ello, mi Dios. Te damos gracias porque solamente tú puedes hacer esto posible, Padre. Solamente tú puedes mover el corazón de tu pueblo, solamente tú puedes mover el corazón de tus hijos para bendecir a sus hermanos en Cristo, mi Dios, que cadecen de tantas cosas, mi Dios, que a nosotros, mi Dios, nos sobran aquí en este país. Por ello, Padre mío, ahora te quiero poner esta visión para que tú obres conforme a tu voluntad. Pero ahora más que nada, mi Dios, queremos que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, mi Dios, este día penetre, mi Dios, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y al penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierna, oh mi Dios, los pensamientos ocultos que hay en nosotros, Padre. Y seamos, mi Dios, liberados de esa carga y seamos, mi Dios, limpiados por ti, Padre. Gracias por bendecirnos y bendecir este día a nosotros, tu pueblo, la iglesia, al hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Efesios y vamos a estudiar en el libro, en el capítulo 4, del versículo 1 al 3. Es lo que vamos a estudiar este día. El tema de hoy es las virtudes del cristiano. Las virtudes del cristiano. El 5 de mayo no estuve acá, por lo tanto no estudiamos Efesios. El 12 de mayo tampoco, porque tuvimos un servicio especial para el Día de las Madres. Así es de que no hemos estudiado en el libro de Efesios desde la semana anterior. Por ello es que hoy día vamos a dar una pequeña reseña dónde es que vamos y dónde es que estamos. La última vez que estuvimos en Efesios, estuvimos en el libro, en el capítulo 3 y estudiamos de los versículos 14 al 21. Tocamos un tema el cual le llamamos fortalecidos por su espíritu. Fortalecidos por su espíritu. Y el primer punto que tocamos de esos versículos fue la fortaleza se adquiere en las rodillas, de los versículos 14 al 15. Donde pudimos observar, hermanos, pudimos observar cómo Dios de una manera gloriosa y maravillosa nos dice a nosotros que el apóstol Pablo, al oír de la iglesia, lo que él pidió a Dios de rodillas para la iglesia fue fortaleza. Fortaleza. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros, la iglesia, comenzamos a menguar en nuestros devocionales diarios, cuando comenzamos a menguar en nuestra lectura de la palabra de Dios, cuando comenzamos a menguar en nuestras reuniones con nuestros hermanos en Cristo Jesús, nuestros pies, nuestras manos, nuestro espíritu comienza a debilitarse. Y somos prontos ¿a qué? A enredarnos en las cosas de este mundo. Por ello es que entendemos que la fortaleza para el cristiano se adquiere en las rodillas, pidiendo a Dios, clamando a Dios, gimiendo a Dios, suplicando a Dios que guarde nuestro depósito para ese día, que nos ayude a ser fieles a Él y seguirle con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. El segundo punto que tocamos hacer en el capítulo 3 de los versículos 14 al 21 fue la fortaleza se adquiere en oración, de los versículos 16 al 19. Y en el versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
El ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, dice el apóstol Pablo. Para que habite Cristo, dice, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así es de que la fortaleza se adquiere en la oración, hablando con Dios, hablando con tu Señor, diciéndole: Padre, ayúdame, fortaléceme, esfuérzame, dame, oh mi Dios, ese ardor, ese deseo, esa pasión por ti, esa pasión por tu palabra. Ayúdame a entregarme a ti al 100, sin reserva alguna. Y el punto 3 que tocamos en ese estudio fue: la fortaleza proviene de Dios, de los versículos 20 al 21. En el versículo 20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así es de que, hermanos, la fortaleza se adquiere en nuestras rodillas. La fortaleza se adquiere en la oración, y la fortaleza proviene de parte de Dios para nosotros, la iglesia. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es el día de hoy es las virtudes del cristiano. Las virtudes del cristiano. La palabra virtud quiere decir ser capaz y digno. Es un término que denota excelencia moral y es motora de acciones rectas y dignas. Eso es lo que quiere decir la palabra virtud. En el Antiguo Testamento, Moisés escogió hombres virtuosos para que le ayudasen a juzgar al pueblo. En Éxodo capítulo 18, de los versículos 21 al 25. La palabra de Dios nos dice que Moisés, cuando fue a escoger a aquellos hombres para que le ayudasen a juzgar al pueblo, escogió hombres capaces de juzgar y dignos de hacerlo. Dignos de hacerlo. Por ello es que cuando hablamos acerca de las virtudes del cristiano, estamos hablando, hermanos, de personas capaces de decir no al mundo y dignos de servir a Dios por su actitud, su carácter y su manera de vivir para aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. A Ruth se le da un calificativo de mujer virtuosa en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. ¿Por qué? Porque Ruth fue capaz de dejar su descendencia, dejar su pueblo, dejar su familia, ¿para ir a qué? Para ir a otra tierra. Y estando en otra tierra fue encontrada digna de ser la esposa de Boaz. ¿Te das cuenta? O sea, Dios está buscando hombres capaces y dignos de qué? Dignos de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Dios está continuamente obrando y buscando a nosotros, hermanos, que quiere en nosotros hacer y a través de nosotros hacer cosas grandes y bellas aquí en esa tierra. Él quiere personas que estén dispuestos a dejarlo todo, mirar hacia adelante, mirar hacia la meta, mirar hacia Cristo Jesús y poner su esperanza en Él y decir: Señor, heme aquí, heme aquí. Por ello es que las virtudes cristianas deben de ser, hermanos, lo que llena la mente del cristiano.
Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, escucha, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. O sea, el Señor quiere que seamos capaces ¿de qué? De pensar en las cosas de arriba y ser encontrados dignos delante de los ojos de Dios por haber nosotros puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. El apóstol Pedro también escribe acerca de la virtud en el capítulo 1, versículo 5, donde dice también, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amor. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo las mismas verdades que habla a través del apóstol Pedro? Y cómo el día de hoy el Señor nos une en una misma mente, en un mismo corazón, y pone en nosotros, hermanos, un mismo sentir, un mismo pensar, y nos ministra para que seamos encontrados capaces y dignos de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo en el capítulo 2, el apóstol Pedro continúa diciendo en 1 de Pedro 2:9. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nuevamente, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra acerca de la virtud, hermanos? La virtud es ser capaz y encontrados dignos ¿de qué? Encontrados dignos, hermanos, de una excelencia moral, de acciones rectas y dignas delante de un Dios santo ante el cual nosotros estamos. Y ese es el tema de hoy. Y el apóstol Pablo nos lo va a descifrar, hermanos, con 5 puntos específicos en estos 3 versículos. 3 versículos. Y en esos 3 versículos vamos a encontrar una enseñanza gloriosa y maravillosa. El primer punto es el llamado cristiano. El llamado cristiano. En el versículo 1 del capítulo 4 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, ¿escuchas? Dice el apóstol Pablo, preso en el Señor. El apóstol Pablo, en el momento que escribía la carta a los Efesios, estaba en una celda, estaba en una prisión. Y desde esa prisión, él sentía la necesidad de orar por las iglesias que él había plantado. Él sentía en su corazón comunicarse con las iglesias las cuales él había plantado. Él sabía que habían iglesias sólidas en la palabra de Dios. Habían iglesias que estaban fluctuando, o sea, estaban un poco mal en las cosas de Dios. Y había iglesias que estaban súper mal en las cosas de Dios. Si leemos nosotros el libro de Corintios, entendemos que había muchos problemas en la iglesia de Corintios. Muchos contiendas, muchas dificultades, mucho apuntadera de dedos y muchas cosas que literalmente muchas veces se dan en las iglesias.
Y el apóstol Pablo escribe específicamente a los corintios en la primera y segunda carta, dándoles a ellos instrucciones de cómo resolver esos problemas dentro de la iglesia. Pero igual encontramos a los gálatas que se dejan embabucar por doctrinas contrarias ¿a qué? Contrarias a la verdad. Y el apóstol Pablo de igual forma corrige a esta iglesia. Les dice a ellos, estoy maravillado que tan pronto habéis dejado el evangelio de verdad. No que haya otro, sino que habéis dejado el evangelio. Estoy maravillado, dice. ¿Cómo es posible que apenas me doy la vuelta y ustedes ya están abriéndole las puertas a falsos maestros? No lo puedo entender. Y de igual forma el apóstol Pablo escribe una carta a los galatienses, a los gálatas, y les envía corrección en esa carta. Pero a la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Efesios, no les está escribiendo para corregirles, les está escribiendo a ellos para reforzar la teología de ellos. Era una iglesia sólida, era una iglesia firme, era una iglesia que amaba a Dios, a Jesús con todo su corazón, y eran guiados por el Espíritu Santo en todo tiempo y en toda hora y en todo momento estaban haciendo la voluntad de Dios. Y ahora acá les escribe a ellos, les habla acerca de las virtudes del cristiano, acerca de las cosas que nos hacen capaces a nosotros de ser hechos hijos de Dios y lo que nos hace a nosotros dignos de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Por ello, en el versículo 1 nos dice claramente, dice, yo pues preso en el Señor. El apóstol Pablo estaba preso no porque era un criminal, ni porque le había quitado la vida a alguna persona. Estaba preso por predicar el evangelio, por predicar las buenas nuevas de salvación, por llevar a las personas las buenas nuevas acerca de que hay esperanza. No tienes que más morir en tu pecado. Ahora hay esperanza en Cristo Jesús. El Hijo de Dios dejó su gloria, dejó su reino, se quitó sus vestiduras reales, tomó forma de hombre y como hombre vivió entre los hombres y como hombre murió por los hombres. Fue sepultado, estuvo en la sepultura por 3 días, pero al tercer día resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Ese era el evangelio. Esas eran las buenas nuevas de salvación. Y a todo aquel que él llegaba y predicaba el evangelio, las personas aceptaban. ¿Por qué, hermanos? Porque todos queremos tener seguridad el día de mañana. ¿Cuál va a ser nuestro destino final? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Todos queremos esa seguridad. Y el único lugar donde encontramos esa seguridad es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Por ello dice, yo estoy preso en el Señor. O sea, yo estoy preso por causa de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Pero dice, os ruego que ustedes que están libres, andéis como es digno. ¿Te das cuenta? Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es digno, hermanos? La palabra vocación en la Real Academia Española significa inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Es lo que significa la palabra vocación. Así es de que andar como es digno de la carrera a la que Dios nos ha llamado significa reconocer que lo que somos y hacemos no es nuestro, sino de Dios. Y hay que tratarlo como tal. Dios nos ha llamado a muchos de nosotros a diferentes ministerios. El Señor me ha dado el privilegio y la bendición de poder enseñar la palabra de Dios, estudiar, entender, recibir y compartir con ustedes, hermanos. Esa es mi vocación. Eso es lo que el Señor me ha dado a mí para hacer y compartir con ustedes. Algunos de ustedes son maestros. Otros de ustedes tienen otras virtudes, o sea, pueden hacer otras cosas.
Pero cada uno de nosotros, hermanos, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don. Y a cada uno de nosotros, hermanos, se nos ha equipado de una forma a través de la cual tenemos que reconocer que lo que tenemos viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Por ello es que para nosotros es muy importante cuidar lo que Dios nos ha dado. Eres evangelista, esfuérzate, que seas encontrado y visto de parte de Dios como capaz y digno de predicar el evangelio. Eres maestro de niños, igual. Tienes el ministerio de la alabanza, igual, que seas encontrado capaz y digno de servir a Dios. De la misma forma, todos los que trabajan en las diferentes ramas de servicio dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Pensaba yo acerca de mis años de juventud. El hijo del Señor con el cual nosotros trabajábamos, le gustaba robarle la camioneta al papá. El papá, cuando andábamos con él era una persona muy cuidadosa. Manejaba su camioneta con mucho cuidado. Venía una zanja, venía un hoyo, un bache, como tú le llames, y él paraba, le daba la vuelta, caminaba para acá. Nos tomaba una eternidad llegar a cualquier lugar. Pero cuidaba su camioneta. Cuando yo me juntaba con este muchacho, el hijo del dueño de la camioneta, él se la robaba y él no le importaban los hoyos. Llegábamos de un lugar a otro en cuestión de nada. O sea, lo que al papá le tomaba 1 hora, a nosotros nos tomaba 15 minutos. Sí, acaso 15 minutos. Íbamos, pero súper encarrerados. Llegábamos, pasábamos hoyo, brincábamos y de todas las cosas, pero llegábamos rápido. Pero prontamente le destruyó la camioneta al papá. Y la aplicación para nosotros respecto a esta porción de la Escritura es que lo que Dios nos ha dado, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo, tenemos que usarlo debidamente, rectamente, de una manera que Dios sea glorificado. No vamos a hacer las cosas ahí nada más a la ligera, nomás porque, ¿sabes qué? Quiero salir del paso lo más pronto posible, entre más pronto termine mejor. No, hermanos, tenemos que ser encontrados capaces y dignos de ¿qué? De cuidar de los negocios de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por ello, en el punto 2, que es la humildad del cristiano, nos dice en el versículo 2, dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. En amor. Cuando una persona ingresa en cualquier sociedad, asume la obligación de vivir en una cierta clase de vida. Y si incumple su obligación, entorpece los objetivos de esa sociedad y la descredita. Aquí Pablo hace la descripción de la clase de vida que debe vivir una persona cuando entra en la comunión de la iglesia cristiana. Simplemente el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, estas son las virtudes, estas son las cualidades que tienes que tener cuando tú entras e ingresas a la familia de Dios. Y eres parte de la familia de Dios. Por ello es que estos versículos que vamos a leer ahora, hermanos, relucen como joyas. Aquí tenemos 5 de las palabras más grandes de la fe cristiana. Y la primera que vamos a mirar ese día es la palabra humildad. En griego, hermanos, es tepeinofrosine, que es una palabra que acuñó por primera vez la fe cristiana. O sea, esta palabra humildad tomó vida y significativo por nosotros, los
cristianos. En griego se considera como el joyero de todas las virtudes. Pero antes del cristianismo la humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. En el mundo antiguo se consideraba como despreciable. Despreciable. En los días antes de Jesús, la humildad se consideraba una cualidad cobarde, rastrera, servil e innoble. Sin embargo, el cristianismo la colocó a la cabeza de todas las virtudes. La colocó a la cabeza de todas las virtudes. Entonces, ¿de dónde procede esta humildad cristiana y qué conlleva? ¿Qué conlleva? La humildad cristiana viene del conocimiento propio, escucha. La humildad cristiana viene del conocimiento propio. Es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo conocimiento de sí misma. Lo que quiere decir es lo siguiente. El vernos a nosotros mismos tal como somos es, hermanos, la cosa más humillante del mundo. La mayor parte de nosotros nos atribuimos un papel importante en la vida. En algunas partes se encuentra la historia de un hombre que antes de acostarse soñaba despierto sus sueños de grandeza. Se veía como el héroe de rescates emocionantes que sacaba a personas del mar, las extraía de las llamas, clamaba, subía montañas y bajaba y hacía cosas maravillosas para luego despertarse a la cruda realidad de que era un don nadie. Era un don nadie. Por ello, la verdadera humildad se produce cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades, nuestro egoísmo, nuestros fracasos. Y entendemos, hermanos, que lo único que nos hace a nosotros capaces, el único que realmente hace algo en la vida por nosotros es el Señor y no nosotros mismos. Cuando reconocemos que para respirar necesito a Dios, cuando reconocemos que para poder mover un pie hacia adelante necesitamos que Dios nos dé la habilidad de hacerlo, entendiendo el hecho de que sin Dios no somos absolutamente nada. Nada. Así que esta primera y gran característica de un verdadero miembro de la iglesia es la humildad. La humildad. ¿Por qué? Porque la humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Cristo Jesús y en las demandas de Dios. No en lo que tú eres, no en lo que tú sueñas, no en lo que tú crees. Eso es lo que Dios te da. En lo que Dios te da. La Escritura nos dice en el libro de Génesis que cuando Dios formó al hombre, lo formó y cuando lo formó era un cuerpo nada más. Y el hombre no tomó vida hasta que Dios no sopló aliento de vida en su nariz. Y una vez que el hombre sopló aliento de vida en su nariz, vino a ser un ser viviente. Dios es el que da la vida, Dios es el que quita la vida. Dios es el que te da las fuerzas y Dios es el que te levanta todos los días, el que te ayuda a seguir adelante. No eres tú mismo, no son la manera en la cual tú te nutres, no es la manera en la cual tú vives, no es la dieta que tú llevas, es la gracia y la misericordia de Dios. Entender, hermanos, que nuestra dependencia no es de nosotros mismos, sino es de parte de Dios, nos hace a nosotros personas humildes. ¿Por qué? Por el hecho de que entendemos que sin Dios no somos nada. No somos nada. El tercer punto es la nobleza. La nobleza cristiana. Es el tercer punto, la nobleza cristiana. En Efesios capítulo 2. Con toda humildad dice, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
El siguiente punto que vamos a mirar acá es la nobleza o mansedumbre. Por eso es que la segunda de las grandes virtudes cristianas, hermanos, es la que la Reina Valera llama mansedumbre. Y que hemos traducido y vemos muchas veces en las diferentes versiones como habilidad o cortesía. Habilidad y cortesía. El nombre griego es praites. El adjetivo es prais, que quiere decir manso, y son ambas palabras de las más difíciles de traducir. ¿Por qué? Porque praus tiene dos líneas principales de significado. El gran pensador y filósofo griego Aristóteles define praites como el término medio entre el exceso de ira y la total incapacidad para sentirla. Y la total incapacidad para sentirla. El hombre que es manso, o sea, prais, es el que siempre se indigna en el momento adecuado, cuando es debido y nunca cuando tiene motivo. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú puedes contenerte y no importa las circunstancias, los problemas, lo que te digan, la forma en que te traten, tú puedas mantener tu compostura. Podemos ver que esa es una cualidad de manso, no de menso, ¿ok? De manso. Porque si fuésemos a mirarlo en términos mexicanos, ¿no? Y te dejas ofender y te dejas vituperar y te dejas golpear incluso y no haces nada al respecto, te dices, eres un menso. No, soy manso, le dices. Soy manso. Dices, yo soy una persona que no me voy a dejar excitar tan fácilmente. Para decirlo de otra manera, un hombre que es prais es el que siente indignación por las injusticias y los sufrimientos de los demás, pero nunca se indigna ante las injusticias y los insultos de los que es objeto. En otras palabras, me molesta mucho la idea de que ofendan a mi hermano o a mi hermana. Me indigna, me da coraje verlo y oírlo. Pero no me afecta en lo absoluto cuando una persona me ofende y me llama nombres. O incluso extiende su mano y me golpea. ¿Por qué? Porque tengo la cualidad de ¿qué? De manso. Esa es una de las cualidades cristianas. Veamos un ejemplo bíblico en Jesús, en Marcos capítulo 10, versículo 13. En Marcos 10, 13 dice, le presentaban niños para que les tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. O sea, Jesús dijo, ¿qué tú haces? Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, dice, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. Pero vemos a Jesús indignarse por el hecho de que le están prohibiendo a los niños venir a Él. Se indignó. O sea, en otras palabras, reaccionó en defensa de los niños. Y al reaccionar de esa manera, hizo sentir, ¿qué? Sentir su indignación. Y cuando se hace, hermanos, sentir la indignación por la injusticia que se le está haciendo a otra persona, a otro pueblo o a otra nación, o como tú le quieras poner, eso es una cualidad que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ves la injusticia. Y ves que lo que están haciendo no es justo.
Y lo que se está haciendo no es digno de Dios. En Marcos 11:15 también miramos otro ejemplo de Jesús. Si vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, Jesús estaba indignado con el hecho de que estos hombres habían hecho de la casa de Dios un lugar de negocio. Vendían palomas, vendían animales, cambiaban dinero y se estaban enriqueciendo a cuesta de la fe de las personas. Llegaba uno con su cordero bajo el brazo y decía, llegaba y lo presentaba al sacerdote, el sacerdote lo miraba y decía: no, tu cordero no está limpio, no es digno para la ofrenda de Dios. Mira, ponlo ahí a un lado, ve ahí y compra uno, porque esos ya están calificados. O sea, ya los hemos inspeccionado. Y esos corderos son los que vamos a sacrificar. Que lo que hacían era, forzaban a las personas a ir a comprar un cordero con tal de enriquecerse ellos mismos. ¿Te das cuenta? O sea, eso le indignaba a Jesús. Eso le enfureció internamente. O sea, al ver que estaban tomando ventaja, o sea, estaban aprovechándose de la fe de las personas, eso le hizo sentir a él mal. Y reaccionó al respecto. Ahora hay otro hecho que arroja mucha luz sobre el significado de esta palabra. ¿Cuál palabra? La palabra praise o manso. Es la palabra griega que se usa para definir a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Estar perfectamente controlado. Por tanto, el hombre que es praers, o sea, manso, es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control. No sería justo decir que tal hombre tiene dominio propio total, porque tal cualidad rebasa la capacidad humana. Pero sí sería correcto decir que el que tiene esta cualidad vive totalmente bajo el control de Dios. Bajo el control de Dios. Así que esta es la segunda gran característica de un verdadero miembro de la iglesia. Es el hombre que está tan controlado por Dios que se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe. Eso es lo que es la mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de una persona que tiene absoluto control de sus emociones. Una persona que es mansa. Una persona que se indigna de la injusticia que se le hace a los demás, pero no le afecta la injusticia y los insultos que le hacen a él o a ella. Eso es lo que es mansedumbre. El cuarto punto es la paciencia invencible. La paciencia invencible. En el capítulo 2 encontramos también esta palabra. Ya miramos la humildad, miramos la mansedumbre. Ahora vamos a mirar la paciencia. Por ello dice: y con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La tercera y gran cualidad del cristiano es lo que la Reina Valera llama en otros pasajes como longanimidad. Longanimidad, que es un derivativo de la palabra paciencia. En griego,
Longanimidad es macrotimia. Macrotimia. Esta palabra tiene dos direcciones principales en su significado. La primera describe el espíritu que nunca cede y la segunda que soporta hasta el final, hasta cosechar la recompensa. Esa es lo que es la longanimidad, o sea, la macrotimia. Su significado, hermanos, se puede ver mejor por el hecho de que un escritor judío usaba esta palabra para describir lo que él llamaba la perseverancia romana. No aceptaba nunca hacer la paz en condiciones de derrota. En sus grandes días, dice, los romanos eran inconquistables e invencibles. Podía ser que perdieran una batalla o hasta una campaña, pero era imaginable o inimaginable el que perdieran una guerra. Aún en el mayor desastre, nunca se les ocurría reconocer una derrota. Nunca. Por ello, la paciencia cristiana es el espíritu que nunca admite la derrota, que no se da por vencido ante ninguna desgracia ni sufrimiento, por ninguna desilusión o desánimo, sino que persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nosotros, iglesia, no podemos darnos el lujo de decir, hey, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir viviendo esta vida cristiana. Es muy difícil. Es difícil porque muchas veces nosotros la hacemos difícil. Muchas veces nos ponemos nosotros mismos, nos adaptamos reglas, adaptamos condiciones, nos ponemos nosotros mismos ciertos parámetros que decimos, si no llego yo al final de esas cosas, no he logrado hacer lo que quiero. Cuando Jesús mismo nos dice a nosotros en Mateo capítulo 11, versículo 28, que nos dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús dice, aprended de mí. Aprended de mí. Jesús continuó hasta el momento de su muerte. En ningún momento Él se desesperó, sino que con paciencia, llegó al final. ¿Por qué? Porque Dios le había prescrito a Él lo que tenía que hacer para la salvación de la humanidad. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no necesariamente es así, hermanos. Por ello, paciencia o longanimidad, macrotimia, tiene todavía un sentido más característico que ese. Es la palabra griega característica para paciencia con las personas. El obispo Juan Crisóstomo la describe como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Lightfoot la define como el espíritu que se niega a la revancha. Usando una analogía muy imperfecta, diríamos que a menudo es posible ver juntos un cachorro y un perro adulto. El cachorro le fastidia al perro adulto, mordisqueándolo y brincándole arriba continuamente, mientras el perro adulto simplemente lo observa, sabiendo que con una sola mordida que le dé, lo ahuyenta de él. Mas aguanta. ¿Por qué? Porque sabe
que es un perro inexperto. Y eso es lo que muchas veces tenemos que entender. Paciencia o longanimidad es el espíritu que soporta los insultos, las injurias, sin amargura ni queja. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con cortesía y a los tontos sin irritarse. ¿Te das cuenta? Es una de las características del cristiano. Lo que nos permite conocer mejor en el sentido de esta palabra es el hecho de que en el Nuevo Testamento se aplica repetidas veces. ¿A quién? Se aplica repetidas veces a Dios. Pablo le pregunta al pecador impenitente si desprecia la paciencia de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 4. En Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros es que Dios, aún a pesar de nuestra cabezonería, a pesar de nuestra dura cerviz, aún a pesar de que muchas de las veces reaccionamos ante Él como si nosotros fuéramos los creadores del universo, nos mira a nosotros con paciencia, nos perdona nuestras fechorías, nuestras iniquidades, nuestros pecados, y aún nos ama incondicionalmente. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas de las veces nosotros menospreciamos la bondad de Dios y actuamos de una forma desagradecida. En otro lugar, habla de la perfecta paciencia que Jesús tuvo con Pablo. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 16, dice, pero por esto fui recibido, escucha, el apóstol Pablo hablando, dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, dice, el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si leemos nosotros acerca de la vida del apóstol Pablo, entendemos que el apóstol Pablo fue el peor de los peores. ¿Por qué? Porque persiguió a la iglesia. Torturó a la iglesia, torturaba a los hermanos en Cristo de tal manera que los hacía blasfemar, los hacía maldecir la fe que ellos habían puesto en Cristo Jesús de tan fuerte que era la tortura que Él les causaba a aquellos a los cuales Él perseguía. Y el apóstol Pablo dice, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque si a mí Dios me perdona, puede perdonar a cualquier otra persona. ¿Te das cuenta? En ello encontramos la paciencia, el amor de Dios para nuestras vidas. Y el quinto punto, hermanos, nos habla acerca del amor. El amor cristiano. Encontramos en este mismo versículo, capítulo 2, en el versículo 2 del capítulo 4. Ya miramos la humildad, miramos la mansedumbre, miramos la paciencia. Pero ahora, hermanos, nos habla acerca de ¿qué? Nos habla acerca del amor. Del amor. Y el amor, dice, el amor cristiano era algo tan nuevo en el mundo antiguo que los escritores cristianos tuvieron que inventar una palabra nueva para definirlo. Es donde encontramos la palabra agape, que es amor incondicional. Amor incondicional. No importa, hermanos, que tú me hagas, que tú me digas, cómo tú me trates, de qué manera te comportes conmigo. Yo te voy a amar igual. Mi amor por ti no va a menguar. Mi amor por ti no va a cambiar. Mi amor por ti no va a dejar de ser por el simple hecho
de que tú me has maltratado, de que tú me has herido, de que tú me has abandonado, de que tú me has engañado, de que tú me has dejado. Nada de eso va a afectar mi amor por ti. ¿Por qué? Porque mi amor por ti es incondicional y es el amor con el cual nos ama Dios. El amor con el cual Dios nos ama a nosotros. Cuando hablamos nosotros acerca del amor ágape, estamos hablando, hermanos, de un amor que literalmente fluye de parte de Dios a nosotros, los cuales hemos puesto nuestra fe y esperanza en Jesús, el Hijo de Dios. Así es de que entendamos algo. Para nosotros es muy importante entender el hecho de que parte de las virtudes del cristiano tienen que ser la humildad. Tiene que ser la humildad para que podamos, ¿qué? Para que podamos entender las características y el corazón de Dios. Tenemos que ser personas que ejercitamos la mansedumbre, la paciencia, pero sobre todas las cosas, el amor incondicional. Es un amor que solamente se puede adquirir cuando se pasa tiempo con Dios. Porque llegamos al punto en el cual entendemos que no merecíamos ser perdonados, que no merecíamos. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros ha fallado en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, en diferentes formas. Hemos traicionado a Dios, hemos sido infieles a Dios. Y Dios, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra vana manera de vivir, el Señor nos perdona y nos ama incondicionalmente. Es algo, hermanos, que solamente puede venir cuando se pasa tiempo con Dios y se aprende a vivir de acuerdo al carácter de Dios. Para concluir, en el versículo 3 del capítulo 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, o sea, prontos a qué, hermanos, a estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre, y siempre buscando la paz. La paz. La paz se puede definir como la debida relación entre las personas. Está unida esta paz a una relación que solamente puede venir de parte de Dios. Jesús nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz del mundo es una paz condicional. La paz de Dios es una paz incondicional. Incondicional. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no voy a poder expandir en esta palabra, pero sí recuerden bien las cualidades o las virtudes del cristiano. ¿Cuáles son? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Son las virtudes del cristiano. Virtudes, dijimos, que es capaz y digno, ¿verdad? De ser, ¿qué? De ser llamados por Dios. Amén. Padre, gracias por este día, por este tiempo, por este momento, por esta tu palabra, Padre mío, que cuánto hay ahí, mi Dios, para expandir, y Padre mío, para poder, mi Dios, hablar, oh mi Dios, por muchas horas en lo que respecta a tus negocios. Oh, gracias por esta hora que nos has dado. Oh, mi Dios, gracias por tu presencia, el fluir de tu Espíritu, mi Dios, el enseñarnos esas virtudes, mi Dios, que cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, debemos de poseer, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a mirarlo con tus ojos, a vivirlo conforme a tus mandamientos, estatutos y decretos. Y Padre mío, seguir todos los días
seguir todos los días, Padre Celestial, cada una de estas enseñanzas, porque cada una de ellas proceden de un Dios vivo y poderoso que está en nosotros y vive con nosotros y desea bendecirnos a nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén.